¿Vosotros sois más de pegaros en la atracón de nubes o comeros solo una? Yo soy de atracón. Yo también. Ahora no elegiría ninguna de las dos nubes porque estoy intentando cuidarme, pero seguramente siendo pequeño yo esperaría. Ahora, referente al dinero, que es lo importante, ¿no? Creo que haría... Pasé por el millón en su momento, pero creo que en un año cambian tantas cosas y es todo tan inestable, ¿no? Que a lo mejor iría para los 100.000, digamos. El más inteligente, el que se quiere pasar de listo con el juego, te dice, no, yo cojo los 100.000 e invierto 90.000 y tal, y digo, vale, no has entendido la pregunta. Pesado, sí. Pero yo ahora los 100.000. Cuando vemos la realidad, cuando vemos a estas personas, ellos, claro, ellos es su profesión y para ellos todo lo que hacen no tiene nada de comedia. Es los ojos que lo miran los que le colocan una cosa como un poco más le quitan un poco más de peso y le ponen un poco más de comedia. Entonces yo creo que hay algo, cuando tú ves al personaje de Berta haciendo su speech o viendo que realmente todo lo que predica es un poco teoría y un poco fachada porque ella toda su vida está patas arriba, creo que a los ojos del espectador lo coloca un poco en comedia, lo coloca incluso más allá de la comedia y es un poco perverso lo que ella hace, ¿no? Es un poco retorcido y ella es la primera víctima de sí misma. Pero sí que es verdad que al final es tan claro todo lo que dice que no hacía falta, creo, apretarlo en comedia, que es el propio espectador el que lo va a colocar junto con el resto de los personajes en ese tono. No. No, yo la verdad es que la obra de teatro no la vi y no, hemos hecho un trabajo muy con Dani y los ensayos fueron sin tomar referencias de otras partes, nada más que centrándonos en lo que Dani quería, así que... Ha ayudado mucho a la hora de ver lo que funcionaba y lo que no, y si veía, sobre todo en comedia. En comedia era ver donde yo la vi hace 10 años y después la volví a ver grabada en una cámara que tenía en el teatro y yo me iba marcando los momentos donde hacían tanta gracia en teatro. Pero después yo la he llevado por el terreno que yo creía que era el ideal, que básicamente, bueno, está un poco más contenida, el humor funciona más desde la incomodidad, no desde la exposición, sino que funciona más desde la tensión de esa cena, donde al final son 4 personas cada uno con sus secretos y yo quería jugar con esa inseguridad, incomodidad, digamos. Y después con el absurdo un poco. A mí me gusta mucho el humor un poco absurdo en algunas ocasiones y lo intenté en esta ir metiendo. No me acuerdo en qué chiste, pero yo intenté que fuera lo más divertida posible. La película al final es una comedia que habla sobre el dinero, sobre cómo nos condiciona una sociedad centrada en el capital, digamos, y cómo los personajes no dejan de ser víctimas de este sistema sin establecer una tesis o una reflexión final. Simplemente es como el que es rico no puede evitar utilizar el dinero para conseguirlo todo o gestionarlo todo a través de la compra de sus bienes. La que tiene un montón de ideales no puede evitar ver que como el dinero le pasan por encima y ya da igual que recicle o no recicle, que siempre habrá algo que le impida llevar su causa justa, y el que ve que es un necesitado y que está pasando un mal momento económico y que necesita dinero para vivir, pues al final accede a venderse por un dinero sin plantearse de dónde viene, sus ideales. Entonces era un poco esos prototipos. Los personajes ante todo tenían que mostrar lo miserables que pueden llegar a ser, ¿no? Que la gente tiene una escala de valores hasta que le pones delante un cebo que puede hacer que su vida dé un vuelco, ¿no? Y todas sus creencias den un vuelco. Entonces yo creo que tirando de ahí, yo creo que ninguno sale gloriosamente de la película, ninguno de los personajes. Todos empiezan de una manera y terminan en la contraria.
Pues ha sido muy activo, quiero decir, creo que Dani como director es una persona muy creativa y es una persona que incluso hay veces que se emociona tanto al ver la escena más o menos levantada o cuando todo fluye que empieza a crear sobre la marcha y es como, no, sí, haz eso. Y ahora le encanta la improvisación, le encanta que pongas cosas de tu parte, de tu cosecha. Y hay veces incluso que es como de, bueno, vamos a ceñirnos a un camino porque al final si nos ponemos a crear sin parar, bueno, podemos estar aquí hasta el mes de marzo. Entonces, en ese sentido es una maravilla estar con alguien con una energía tan a favor del proyecto. Ha sido... Es que no lo sé, porque ya incluso rodando había momentos que decía, guau, esto es muy complicado. Porque al inicio lo importante era ver que estos amigos son amigos desde hace mucho tiempo, pero ha habido una cierta distancia. Hay uno que se ha ido a vivir a Londres, que ha ganado mucho dinero, que es como otra persona diferente, ¿no? Es como si tu mejor amigo del alma al día siguiente te dice, hey, que ya he vuelto de Namibia, y de repente tiene un casoplón, es multimillonario. O sea, quieras o no, te genera una mini distancia, ¿no? De alguna manera, de decir, hostia, ¿quién eras? Entonces, y después, a medida que se va volviendo más oscura, más oscura, más oscura, ahí era donde estaba el problema para encontrar la comedia, pero a la vez era cuando funcionaba más, porque a mayor incomodidad y a mayor conflicto los chistes entran mejor. Si todo está bien y todo está, ¿sabes? O sea, si ahora te digo, menuda tarde se ha quedado, pues normal. En un entierro yo digo, menuda tarde se ha quedado, pues gracia o no, no hará, pero no pasará indiferente. Entonces creo que a más incomodidad y tensión, los chistes creo que funcionaban bastante mejor. Y sabes una cosa que hace Dani mucho para que todos estemos en el mismo tono, incluso el equipo, poner música. Dice, quiero esta escena como si fuera esto. Y te pone, por ejemplo, el bolero de Ravel. Entonces, quiero que empiece así y quiero que termine de esta manera. Entonces te marca una cadencia muy clara y a partir de ahí es como creamos nosotros el personaje y el ritmo. ¿Y a ese respecto, qué tipo de música solía poner en la película? Pues el bolero de Ravel le parecía muy significativo. Me parecía muy adecuado. Muy adecuada por la marchita que quería que cogiera las secuencias y la película en sí, ¿no? Al final yo creo que son secuencias también, escenas muy largas, en que el set es casi un personaje más. Entonces yo creo que o tiene todo como un ritmo un poco más marcado, que creo que él también lo ha marcado mucho con el rodaje, o corremos el peligro de que todo se vuelva un poco denso y aburrido, sí, erático, un poco... Entonces, bueno, hay que darle un poco de un ritmo muy concreto. Ten en cuenta que había secuencias de 15 minutos en cine. O sea, largo. Mira. Bueno, al final era el reto de la peli, ¿no? De una cena durante 1 hora y cuarto o demás. Y ahí ya están las trampillas, o pues la cena la retrasas y haces que estén por la casa hablando, te inventas una subtrama, que es la de Antonio Resines, que está espléndido, y sales de esa casa, metes elementos meteorológicos para que haya un poco de variedad en la textura. Vas probando cosas para intentar un poco que la película tenga movimiento, ¿no? Que al final el texto, la película habría funcionado un poco más igualmente en una cena, en el mismo salón, porque el texto ya de por sí es muy bueno y los giros que va dando solo en los personajes ya funciona. Pero a mí tampoco me apetecía estar 6 semanas o 5 semanas que dura el rodaje en una misma mesa, que al final te vuelves loco. Cena muy poco. De hecho, es la gracia del chiste, que no sé si acabó quedándose o de esto, pero que se hablaba siempre de la cena, que al final nadie come nada. A mí me hacía gracia eso.